Órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová. Títulos de futuros rollos. Anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. Autor Dios. Escritor Alfa y Omega. Igual Jesucristo. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en ciencia celeste, lo que vendrá. 590. En la prueba de la vida, muchos, o casi todos, se descuidaron de la perfección física y mental de sí mismo. Ninguno que se abandonó a sí mismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, porque las moléculas y las virtudes se quejarán al Hijo de Dios. El que se perfeccionó a sí mismo, sus moléculas y sus virtudes le defenderán en el divino juicio final. Es más fácil que sea defendido por una molécula uno que perfeccionó a tal molécula a que lo sea uno que a nadie perfeccionó. 591. En la prueba de la vida, muchos creyeron que cumpliendo con las leyes humanas entraban al reino de los cielos. Profundo error de cálculo. Lo humano esperaba un divino juicio de parte de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en la prueba de la vida consideró a lo humano y a lo divino, porque fue más completo en su apreciación. El que se divide porque quiere empequeñece su propio premio. 592. En la prueba de la vida, muchos fueron indiferentes para con el dolor de los demás. Los que lo fueron encontrarán también indiferencia en el divino juicio de Dios. Toda extraña indiferencia se paga por segundo, porque nadie pidió a Dios ser indiferente para con el necesitado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que venció a la extraña indiferencia en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por ella. 593. En la prueba de la vida, muchos creyeron que adorando santos salvaban sus almas. Grave error. Es más fácil que las salve el que adoró a Dios. Los llamados santos que surgieron en la prueba de la vida dividieron el puntaje de fe de quienes les dieron extraña preferencia. Es más fácil que vea a Dios el que prefirió a Dios en la prueba de la vida, a que lo vea uno que prefirió a los llamados santos. 594. En la prueba de la vida había que investigar lo de Dios, lo más que se pudiera, porque el divino premio es segundo por segundo. Cada segundo de investigación a lo de Dios representa una existencia de luz ganada. Igual ley cumplen las letras del contenido que se estudió. Cada letra que fue leída equivale a una futura existencia de luz ganada. Es más fácil que se haya ganado una existencia de luz uno que estudió tan solo un segundo a Dios, y que haya retenido tan solo una letra de lo leído en el divino Evangelio del Padre, a que se gane una existencia, uno que ni un segundo se preocupó en lo de Dios. 595. Es más fácil que vea a Dios uno que en su propia forma de fe se lo imaginó, con las mismas características que poseía su propia individualidad, porque se enseñó que Dios estaba en todo y en todos, a que pueda verlo uno que lo empequeñeció en sensibilidad amorosa.
596. En la prueba de la vida, cada circunstancia vivida se juzga en el divino juicio final. Mientras más dolorosas fueron las circunstancias vividas, mayor es también el premio de luz ganado. Los que pidieron una prueba de vida sin dolor en sus circunstancias, reciben pequeño premio de luz. La prueba de la vida fue pedida por todos para vencer en lo que había que vencer. 597. En la prueba de la vida muchos participaron en agrupaciones. Es más fácil que queden en este planeta organizaciones que se acordaron de Dios, a que puedan quedar las que lo olvidaron. Quien olvida a Dios recibe también olvido. Quien recuerda a Dios en su prueba de vida, a Él también se le recuerda en el reino de los cielos. 598. En la prueba de la vida muchos creyeron que con sus maneras de ser y de pensar estaban a salvo. Ninguno que en su manera de ser y de pensar no tomó en cuenta lo de Dios, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que tomó en cuenta lo del cielo, a que pueda entrar uno que cayó en extraña indiferencia. 599. En la prueba de la vida había que saber elegir hasta sus propios vestidos y prendas, porque todo lo imaginable de la experiencia humana, todo se juzga. El divino juicio que todos pidieron a Dios lo incluía todo. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que en sus vestimentas y prendas no escandalizaron, a que puedan entrar los que atropellaron a la moral de los sexos. 600. En la prueba de la vida toda enfermedad debió de ser soportada con paciencia, porque los que así lo hicieron se ganaron tantos puntos de luz como segundos contenía el tiempo que duró la enfermedad. El que estando enfermo y no tuvo paciencia, se perdió este puntaje de luz. En toda prueba pedida a Dios se debió emplear la paciencia, porque la paciencia, como todas las demás virtudes, habla y se queja en sus leyes de paciencia delante de Dios. 601. En la prueba de la vida muchos adoptaron a otros, por muchas circunstancias. Esto es caridad en la divina justicia de Dios. El que a otro adoptó se ganó tantos puntitos de luz como era el número de moléculas de carne que contenía el cuerpo o los cuerpos de los que se adoptaron. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que adoptó a que pueda entrar uno que a nadie adoptó. 602. En la prueba de la vida toda búsqueda de Dios no debió de haber incluido a ninguna forma de división, porque todos fueron advertidos en el divino Evangelio de Dios de que sólo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que tomó en cuenta las divinas advertencias del Evangelio de Dios, a que puedan entrar los que no las consideraron en sus respectivas búsquedas de lo de Dios. 603. En la prueba de la vida muchos cayeron en sus propias maneras de ser. La ignorancia en el divino Evangelio de Dios
desvirtuó a millones y millones de maneras de ser en todas las generaciones. Ninguno de los tales, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. El extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, desvirtuó a todos los que tuvieron la desgracia de conocerlo en la prueba de la vida. 604. En la prueba de la vida, muchos cayeron en sus propias ideas generadas, idea por idea. Todas son pesadas y juzgadas por el Hijo de Dios. Las ideas generadas en la prueba de la vida las verá cada uno en la televisión solar, y toda idea que conoció la extraña influencia del capitalismo se quejará al Hijo de Dios. Por tan solo una queja, el espíritu que la provocó no vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que no dio lugar a ninguna queja en su divino juicio final, a que pueda entrar uno que dio lugar. 605. En la prueba de la vida, los que crearon organismos de cualquier índole tenían que haber tomado en cuenta los ideales de la generación que les tocó vivir. Los que no tomaron en cuenta cómo pensaba la generación tendrán un divino juicio por no reconocer los derechos de los demás. Es más fácil que les sean reconocidos sus derechos en el divino juicio de Dios a uno que los reconoció en otros, en la prueba de la vida, a que se les reconozcan a los que no lo reconocieron en los demás. 606. En la prueba de la vida, muchos cayeron siguiendo a los llamados políticos, extrañas creencias que incluían en sus extrañas doctrinas la extraña división de Satanás. En la prueba de la vida había que saber distinguir entre los que dividían y los que unificaban. La división era de la bestia, la unificación es del reino de los cielos. Los que imitaron a los que dividían no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que imitó a lo del reino, a que pueda entrar uno que imitó a extrañas divisiones que ni él mismo pidió en el reino de los cielos. 607. En la prueba de la vida, muchos defendieron a los hombres que tenían un divino juicio pendiente. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida defendieron a los que no tenían un divino juicio pendiente, a que puedan entrar los que cayeron en la ceguera de defender a los que ni ellos estaban seguros de salir triunfantes en la prueba de la vida. 608. En la prueba de la vida había que saber distinguir la verdadera iglesia del reino de los cielos. Lo del reino de Dios a nadie divide, lo de Satanás divide. Los hombres en la prueba de la vida crearon una extraña y desconocida iglesia, que no es del reino de Dios, y lo que no es del reino no entra al reino. Ningún seguidor de los que dividían en la tierra, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino del Padre los que supieron distinguir entre los que dividían y los que no dividían. 609. En la prueba de la vida, los hijos de Dios fueron divididos en las llamadas naciones. Ninguno que en su manera de pensar proclamó y defendió a tan extraña división, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no imitar a Satanás, que en el macrocosmo llamado reino de los cielos había dividido a los ángeles de Dios. Ninguna llamada nación quedará. Es más fácil que quede en la tierra algo que no violó la divina ley de Dios. 610. En la prueba de la vida surgieron las llamadas sectas secretas. Todo lo que fue secreto en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro se verá en la televisión solar. Ninguno de los que pertenecieron a tan extrañas sectas, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos.
Es más fácil que entre al reino uno que no cultivó lo secreto en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en tan extraña sensación. Escribe Alfa y Omega.